Estimados estudiantes, un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es el tema reacciones químicas, balance redox. Bien, las reacciones químicas son comunes en la vida diaria. Ejemplos simples de reacciones cotidianas incluyen la digestión, la combustión, la cocción, etc., ¿no? Los seres se mantienen vivos gracias a ella. Es el caso de la digestión, la fotosíntesis y la respiración. Los alimentos nos proporcionan energía a través de reacciones químicas dentro de las células. La fotosíntesis es el proceso químico por el cual las plantas sintetizan o producen los sacáridos. Se muestran estas imágenes en el cual podríamos decir entonces, para ver lo que vamos a desarrollar en nuestra sesión de hoy, existe una reacción química en las siguientes imágenes. Pues de acuerdo al desarrollo de nuestro tema de nuestra sesión de hoy, entonces podremos luego responder a esta inquietud. Debemos tener en cuenta que debemos de conocer como saberes previos qué entiendes por una reacción química, qué sucede durante una reacción química, con qué finalidad se realizan las reacciones químicas. Muy importante para poder entonces realizar el desarrollo de nuestro tema de nuestra sesión de clase de hoy. Por lo tanto, nuestro logro de sesión es que al finalizar la sesión, el estudiante identifica los tipos de reacciones y resuelve problemas de aplicación de balance de reacciones químicas, haciendo uso del método redox, mostrando en sus resultados que la cantidad de átomos o elementos de las sustancias reactantes sea igual a los productos, para la cual debe seguir un proceso coherente, fundamentado e interpreta los resultados obtenidos. ¿Qué contenidos vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar lo que es reacción química, tipo de reacciones químicas, ecuación química y lo que es el balance de reacciones químicas método redox. ¿Qué es una reacción química entonces? Es un proceso de transformación de la materia en que una o más sustancias iniciales, a las cuales llamamos los reactantes o reactivos, interactúan generando rupturas en sus enlaces para obtener los productos o sustancias finales, con nuevos enlaces y nuevas propiedades totalmente diferentes a las iniciales. Se expresa mediante una ecuación química que utiliza símbolos químicos para mostrar qué sucede durante una reacción. Tenemos acá entonces, ¿no?, la representación de una reacción química, donde A y B son los reactantes o reactivos, C y D son los productos. A la vez vemos que las letras, ¿no?, A y B, ¿no?, en minúscula, así como C y D en minúscula, vienen a ser los coeficientes estequiométricos de las sustancias, tanto reactantes como productos. Y la letra E en minúscula entre paréntesis representa al estado en que se encuentran las sustancias cuando van a generar la reacción química. Casi todas las reacciones se generan absorción o producción de energía. Es muy importante tener en cuenta ello. En toda reacción química debe existir condiciones como al simple contacto, uso de energía calorífica, reactantes en solución, uso de catalizadores. ¿Y qué evidencias para saber que se trata de una reacción química? Pues estas se manifiestan al identificar un cambio químico, como liberación de energía, liberación de gases, cambio de color, formación de precipitados, liberación de energía bajo la forma de luz y calor, que puede ser exotérmico o endotérmico. Tipo de reacciones químicas. Pues las reacciones pueden ser de combinación o síntesis, ¿no?, cuando dos o más sustancias reaccionan para formar una sola. Pueden ser reacciones de descomposición, ¿no?, en las cuales una sola sustancia reacciona para obtener varias sustancias. O pueden ser reacciones de desplazamiento o sustitución, en el cual pues al reaccionar, ¿no?, las sustancias, pues uno de los componentes de uno de los reactantes pues va a desplazar o va a sustituir para formar el nuevo compuesto. O reacciones de doble desplazamiento, también llamado metatesis, en el cual en ambas sustancias que reaccionan pues las componentes que reaccionan pues se desplazan mutuamente para formar los nuevos compuestos. También tenemos las reacciones de neutralización,
en el cual este se da justamente en las reacciones entre un ácido y una base para formar sales, ¿no? Y como producto secundario agua, ¿correcto? También tenemos las reacciones de combustión, donde este es típicamente una reacción exotérmica, ¿correcto? En el cual una sustancia denominada combustible reacciona con el oxígeno, ¿no? Y como consecuencia de la reacción de combustión se obtiene la formación de una llama, ¿no? Hay dos tipos de reacciones de combustión que pueden ser la reacción de combustión completa, donde la sustancia combustible reacciona con el oxígeno generando dióxido de carbono, agua y calor. Y puede darse una reacción de combustión incompleta cuando la sustancia combustible al reaccionar con el oxígeno genera monóxido de carbono, agua, carbono en algunos casos también, ¿no? Reacciones exotérmicas son aquellas que liberan calor al medio externo cuando se realiza la transformación de la sustancia en los nuevos productos, o reacciones endotérmicas en las cuales se generan con absorción de calor para que se desarrolle la reacción y de esta manera transformar los productos. También tenemos las reacciones de óxido-reducción o también llamadas reacciones redox, ¿correcto? Son reacciones en las cuales se realizan a través de la transferencia de electrones de una sustancia a otra, ¿no? Por lo tanto, un elemento del compuesto cambia su estado de oxidación, ¿no? En el cual generándose la oxidación, que es pérdida de electrones y viene a ser el agente reductor, y la otra sustancia pues genera su reducción, ganancia de electrones y viene a ser el agente oxidante. Ecuación química. ¿Qué viene a ser una ecuación química? Viene a ser la representación simbólica o descriptiva cuantitativa de los cambios químicos que acontecen en una reacción. Nos indica el comportamiento de los átomos, iones y moléculas en el proceso de la transformación química. Es aquí entonces donde nosotros una reacción química la podemos entonces representar a través de su ecuación química, la forma, ¿no?, de cómo están reaccionando, quiénes son las sustancias que reaccionan, a la cual llamamos los reactantes, y ponemos, ¿cierto?, en el inicio de la reacción, y las sustancias productos que se obtienen de dicha reacción, ¿no? Entonces, a la vez, entonces, a las cuales nosotros le denominamos la ecuación química. Balance de ecuación química. Toda reacción química debe cumplir con un balance de materia que consiste en que cada lado de la ecuación química, tanto en reactantes o reactivos como productos, siempre deben tener igual cantidad de átomos para que esté en equilibrio y cumplir con la ley de la conservación de la materia. Existen diferentes métodos para balancear una reacción química. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el método de inspección simple o también llamado el método del tanteo. Tenemos el método de coeficientes indeterminados o el método algebraico. Tenemos el método redox y el método ion-electrón. ¿Qué viene a ser el método de inspección simple o el método del tanteo? Este método consta en igualar las cantidades de átomos en cada lado de la ecuación química, probando con coeficientes bajos hasta encontrar la igualdad. Si todos los coeficientes de la ecuación química son pares, estas se deben simplificar. Para lograr un balance más rápido a través de este método de simple inspección o tanteo, debemos tener en cuenta las siguientes prioridades. Primero, debemos balancear las sustancias sobre los elementos metales que conforman a los componentes de la reacción, tanto metales y o los no metales. Luego se balancean los hidrógenos y el último debemos balancear los oxígenos. ¿Correcto? Entonces de esa manera realizamos, ¿no?, el balance a través de este método de simple inspección o método del tanteo. Balance de ecuaciones químicas por el método redox, ¿cierto? Reducción-oxidación también denominado, ¿no?, en el cual se basa o se sustenta en la variación de los estados o número de oxidación. Solo es aplicado a reacciones redox este balance y se procede de la siguiente manera. Primero debemos identificar los átomos que sufren la variación de los estados de oxidación, o sea, evaluamos los estados de oxidación tanto en las sustancias reactantes como en los productos. Luego se plantean semireacciones y se balancean los elementos y cargas. Una vez igualadas estos elementos y cargas, se simplifican y se suman las semireacciones y los coeficientes obtenidos se colocan en la ecuación propuesta para finalmente hacer un balanceo por el tanteo para poder entonces obtener el balance final de dicha ecuación de reacción por este método redox. En el método redox se generan, ¿no?, lo siguiente.
las sustancias que reaccionan. Uno de ellos son el agente reductor. ¿Quién es el agente reductor? Es el que pierde electrones, y al perder electrones, entonces el producto que se obtiene a partir del agente reductor, entonces se denominará la forma oxidada de la sustancia. ¿Correcto? Entonces esta pérdida de electrones se genera con un incremento del estado de oxidación, mientras que la otra sustancia que forma parte de los reactantes, al cual se le denomina el agente oxidante, entonces es aquel que disminuye o que contiene a la sustancia que disminuye su estado de oxidación, el cual esto quiere decir que se genera una ganancia de electrones, y como resultado de ello genera una sustancia que viene a ser la forma reducida en dicha reacción. ¿Correcto? Entonces esto entonces da lugar a lo que viene a ser el balanceo por este método redox. Por lo tanto, a través de este método de redox obtenemos estas definiciones, ¿cierto? Oxidación, correcto, que viene a ser, ¿no?, pérdida de electrones, y esto se da a través de un aumento de estado de oxidación. La reducción, que viene a ser ganancia de electrones, y ello genera disminución del estado de oxidación. El agente reductor, que es entonces el dador de electrones, y por lo tanto genera el aumento del estado de oxidación en la otra sustancia. El agente oxidante, que viene a ser entonces el aceptor de electrones, y que da lugar a la disminución del estado de oxidación en la sustancia, ¿cierto? O en el componente que genera dicha aceptación de electrones, ¿correcto? Bien, ¿qué aplicaciones tenemos con estas sustancias que forman parte, pues, de las reacciones y el balanceo redox? Pues diferentes sustancias que se dan a través de reacciones. Como sabemos nosotros, pues las sustancias se dan, ¿no?, o se obtienen muchas veces por reacciones químicas, ¿no? Y ahí pues tenemos muchos ejemplos que se pueden dar en la vida cotidiana, o también a nivel industrial. Prácticamente en todo el mundo está de acuerdo que si se quiere tomar un té con leche, se debe echar primero la leche y otros el té. Muchas particularidades, ¿no? El flúor es una sustancia tan reactiva que ni siquiera puede ser guardada en recipiente de vidrio, no se puede prepararse en laboratorio, pues muchas veces se da, ¿no? O sea, hay productos que de una u otra manera pues se obtienen o generan pues diferentes tipos de reacciones. Bien, para poder aplicar en nuestro estudio este tema que estamos desarrollando, pues podemos utilizar software, ¿no?, que nos ayuden justamente a poder corroborar o poder comprender mucho mejor lo que es, ¿no?, una reacción química, cómo se da justamente la transformación de una sustancia en nuevas sustancias, ¿cierto? Como indica su concepto, a través de ese rompimiento de enlaces, correcto, con el uso o la absorción o la generación de energía. Pues aquí es muy importante la energía para que se pueda realizar estas reacciones químicas o el rompimiento de los enlaces. Bien, ese es todo lo que tenemos por nuestro tema de hoy, ¿no?, en lo que es el tema sobre las reacciones químicas y el balance redox. Gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.